Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 24:49. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesús. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Así se despidió el Señor Jesús de sus discípulos 40 días después de haber resucitado entre los muertos. Y su despedida para ir al cielo fue darles la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Y les dijo que eso sucedería dentro de no muchos días. Les advirtió también que no hicieran nada, que se quedaran quietos hasta que fueran investidos, revestidos, llenos, bautizados, fortalecidos, dotados con el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesús enviaría. El Evangelio de Lucas entonces cierra con la promesa de la llenura del Espíritu Santo para los discípulos del Señor Jesús. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 2, que 10 días después de que el Señor Jesús se fue al cielo y antes de irse les hizo esta promesa, a los 10 días les cumplió. Por eso Él dice, ustedes serán llenos del Espíritu Santo, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios cumple sus promesas. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Surge a raíz de una pregunta que se están haciendo mucho los creyentes en este tiempo, especialmente en este año 2023, y es que hay un rumor, hay un tipo de enseñanzas que están circulando en las redes sociales, en las congregaciones y en los púlpitos, y es que hay predicadores de renombre diciendo que no hay que ser llenos del Espíritu Santo para ser salvos. Hay predicadores que están enseñando que ya no es necesario recibir la promesa del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Algunos se atreven a decir que desde el momento en que usted escucha el Evangelio y cree al Señor, usted ya es lleno del Espíritu Santo. Otros dicen falsamente que hay gente que tiene el Espíritu Santo y no saben, que hay personas que han sido llenas del Espíritu Santo pero que no hablaron en lenguas, que no necesitan hablar en lenguas. Bueno, eso son doctrinas extrañas, novedosas, de hombres y seguramente doctrinas también de demonios. Porque la Biblia lo que dice es que la evidencia, la señal audible de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, son las lenguas que Dios da, como el Espíritu Santo da que se hablen. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Es un tema que nos sirve entonces para insistir con la sana doctrina. Nosotros no podemos permitir que nos cambien la doctrina. No podemos permitir que nadie, llámese como se llame, ostente el título que tenga, lleve los años que lleve en la iglesia o en el liderazgo, así sea don fulano, doña fulana de tal, si no nos predica la sana doctrina, no nos sirve, no lo podemos aceptar. Debemos insistir con firmeza. Hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque así lo estipuló el Señor. La llenura del Espíritu Santo entonces implica el bautismo del Espíritu Santo, la investidura que Dios da. Por eso el Señor Jesús dijo en el texto que leí, serán investidos, serán revestidos, serán recubiertos, serán protegidos, recibirán una autoridad, una armadura, una capacitación que solo el Espíritu de Dios les dará. Tenemos en cuenta que ser llenos del Espíritu Santo es una promesa, pero también es un mandamiento.
Dios ha prometido dar de su Espíritu, pero nos manda a que lo busquemos. Hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo, pero no quieren pagar el precio, no quieren consagrarse, no quieren meterse en oración, no quieren ayunar, vigilar, no quieren leer la Escritura, no quieren participar del culto, de las cosas sagradas, no quieren renunciar a cosas. Hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo viviendo de cualquier manera. Si bien es una promesa divina, también tiene sus requerimientos, sus requisitos, sus exigencias. Que si hemos visto personas inconversas que asisten a nuestros cultos y los hemos visto que reciben el Espíritu Santo, que hablan en otras lenguas y sin ser bautizados y tal vez sin ser siquiera convertidos. Dios es fiel a sus promesas, el Espíritu Santo se recibe por fe, el Espíritu Santo se recibe por la sensibilidad que una persona tenga hacia las cosas de Dios. Y en un momento de fe una persona puede ser llena del Espíritu Santo. Que de ahí en adelante deba cuidar esa llenura, eso es verdad. Porque hay gente que recibió el Espíritu Santo alguna vez, pero ya lo desterraron, ya perdieron la unción, ya perdieron la llenura. Es necesario e indispensable ser llenos del Espíritu Santo, sin importar lo que los hombres digan, sin importar lo que ciertas personas están enseñando maliciosamente, queriendo cambiar la escritura, y Dios no ha cambiado su palabra. La llenura del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo es un don gratuito, no se le cobra a nadie para que reciba el Espíritu Santo. No hay un curso que se deba tomar, no hay una carrera que haya que hacer académica para recibir el Espíritu Santo. No hay unos gestos físicos, nada que hacer, esfuerzos humanos para recibir el Espíritu Santo. Es gratuito. No hay un lugar específico donde se deba recibir el Espíritu Santo. Se puede recibir, se puede ser lleno en cualquier lugar y en cualquier momento. Solamente hay que estar dispuestos y perseverar en esa búsqueda. El Espíritu Santo está dado y aún se recibe. Hay gente que dice que ya no se recibe el Espíritu Santo. Entonces quieren sustituir la enseñanza bíblica por conceptos humanos, por ideologías de hombres, por pensamientos, tal vez con cierta buena intención de que la gente no se sienta mal, pero nosotros no podemos procurar ser más bondadosos que Dios. Dios estableció que hay que recibir de su espíritu, de su presencia, y así hay que hacerlo. Hay gente que se bautiza y los están bautizando sin ver en ellos una transformación, sin ver en ellos un arrepentimiento, una conversión genuina. Hay personas que están siendo bautizadas sin renunciar siquiera a cosas exteriores, aún con cosas que son muy del mundo. Y por eso es que llegan a la iglesia personas con un conformismo, porque no se les enseña desde el principio que hay que andar en santidad, que hay que nacer de nuevo, que hay que arrepentirse, que hay que renunciar. Hay pastores que bautizan personas y dicen, no, él va cambiando, él va mejorando, él después va entendiendo. No, la doctrina se debe predicar completa desde antes que la persona sea bautizada. Hay una urgencia en que los recién bautizados sean llenos del Espíritu Santo, porque si dejan pasar el tiempo así, se vuelven conformistas. Y ahora con esos mensajes sensacionales y de conformismo que hay en muchos lugares, entonces van a resultar diciendo que no es necesario ser lleno del Espíritu Santo, que así como están muy bien. Y eso es falso. La promesa del Espíritu Santo se recibe por la fe, no es haciendo palmas fuertes, no es gritando a voz en cuello, no es yendo a cierto lugar ni haciendo ciertos sacrificios físicos, no, es por la fe, por confianza, por convicción,
por creerle a Dios, creer que en su palabra lo que está escrito se cumple y se puede cumplir en mí. Es el sello para la redención, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es necesario para el día del arrebatamiento de la iglesia. Si alguien no recibe el Espíritu Santo por negligencia, antes que el Señor venga o antes que se muera, entonces se puede perder, porque Dios no premiará la negligencia. Es el sello para la redención, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, porque Él vendrá y tomará de lo suyo. Quiere decir que Dios, que es espíritu, levantará a los espirituales. Él puede sellar a aquel que no haya sido sellado en el momento del arrebatamiento, pero Dios mira quién es diligente y quién es negligente, y no dará por inocente al culpable. Es nuestra responsabilidad si somos negligentes para ser llenos de su Espíritu Santo. Tenga en cuenta que no es difícil ni imposible recibir el Espíritu Santo. Se puede recibir y se está recibiendo. Mucha gente lo está recibiendo, pero también hay mucha otra gente que no está haciendo méritos, que no se está esforzando, que no le están creyendo a Dios, que Él aún puede llenar y quiere llenar con su Espíritu Santo. Dios quiere hacer morada en nosotros. Somos nosotros los que necesitamos el poder del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos dota de dones, de poder, de autoridad. Hay que andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un creyente en la carne es peligroso. Cae en incredulidad, en dureza, en pecado, en inmundicia. Pero un creyente que anda en el Espíritu Santo, que es guiado por Dios, que está lleno de Dios, dará frutos y hará cosas de un hombre y una mujer espiritual. No se desanime, procure ser lleno por encima de los pronósticos, por encima de esos mensajes raros que vienen aún de pastores diciendo que no es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Usted sobrepóngase a eso y usted lea la Escritura y usted tenga presente que dará cuentas a Dios por negligencia. Es más fácil servir a Dios estando llenos del Espíritu Santo. Por eso es que en muchos lugares de reunión ya no se siente la presencia de Dios, porque hay gente que está conformada, hay gente que está mal formada estructuralmente, doctrinalmente, tienen conceptos errados de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, la cual es indispensable saberla y aplicarla para la salvación. Las lenguas son la señal de que se recibió el Espíritu Santo. Las lenguas como tal no me salvan, ni me hacen más santo que nadie, pero son una señal que Dios dejó para que se sepa que Él aún manifiesta su poder, que Él aún sigue llenando. Porque si Dios toma el control de la lengua de ese creyente que está hablando en lenguas por el Espíritu Santo, entonces Dios está diciendo, si puedo controlar la lengua de este o de esta, puedo controlar todo su ser, aunque hay gente que habla en lenguas y no cambia, pero eso ya le queda a cada quien con Dios. Hay quienes alguna vez fueron llenos del Espíritu Santo, pero ya hoy están vacíos, ya no tienen nada de Dios, solo les queda el recuerdo, solo les quedan la sombra, solo quedan remembranzas, solo hay ceniza donde hubo fuego, pero Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que nosotros no podemos rechazar, no podemos descuidar, no podemos relajar lo que Dios nos ha dado. Debemos avivarlo, debemos multiplicarlo, debemos mantenernos en el fuego del Espíritu Santo, debemos procurar siempre estarnos llenando de Dios una y otra vez, ser llenos de su Espíritu Santo. También hay aquellos que fingen la llenura de Dios. Escuché de un hombre que quería salir al ministerio y para que lo sacaran
fingió que hablaba en otras lenguas. Otro dijo que lo había recibido dormido y que había soñado que hablaba en lenguas, y también lo mandaron al ministerio, al pastorado. Bueno, uno se pregunta entonces qué tienen de Dios esos ministros que mandan gente al ministerio sin ser llenos del Espíritu Santo, sin ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué le espera a un ministerio de esos donde no está respaldado por el poder de Dios? Ahora se ven tantas cosas que uno se queda aterrado. En las congregaciones hay personas que fingen llenura de Dios para que los pongan a servir, para impresionar a la gente, y muchas veces hasta perturban el culto, porque lo que hacen no viene de Dios sino de la carne. De eso también darán cuenta a Dios. No importa que nos digan que no es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos luchar, debemos perseverar, debemos insistir, debemos rogarle al Señor que nos llene, el Señor Jesús que nos llene con su Espíritu Santo. Si ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, debemos pedirle que nos siga llenando cada día, porque cada día tenemos luchas que enfrentar, tenemos una vida la cual debemos darle cuenta a Dios, y confrontamos mucha maldad en el mundo, de modo que estando llenos de la presencia de Dios es más fácil pelear nuestras batallas espirituales. Cuidado con obedecer y creer a las doctrinas de los hombres que dicen que hoy día no se recibe ni es necesario recibir el Espíritu Santo. Mucho cuidado con esos sermones, son peligrosos, son maliciosos y hacen que la gente se conforme y que fácilmente se pierda, porque están recibiendo doctrinas de hombres y no la palabra genuina de Dios, que dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, para que puedan ser mis testigos. Si nosotros queremos ser testigos eficaces del poder de Dios, debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo para servir con más eficacia. Nada puede sustituir ni sustituirá la llenura del Espíritu Santo. No importa lo que los hombres se inventen ni lo que los hombres digan y quieran meternos en la cabeza sus ideas absurdas y materialistas y carnales, nosotros debemos insistir en que Dios ya lo dijo y Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, y no podemos dejar que nos cambien la doctrina. Hay que ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Hay que ser llenos de la presencia de Dios. Hay que ser llenos de la gloria de Dios. Hay que ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que procurar vaciarnos de nosotros mismos y ser llenos del Santísimo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.